Hola, hola, profe. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora vaya a ver este video, pero bueno. En mi artículo yo decidí plantear la siguiente pregunta que ha estado como, o está hoy en día como en el centro del debate, ¿verdad? De lo que es todo esto de la informática, que es, en realidad, la inteligencia artificial calcula matemáticas o solo memorizan patrones. Esa fue la interrogante que yo decidí para mi artículo. Y bueno, para resolver esto, yo decidí hacer como un puente conceptual donde por un lado tenemos a lo que es el hardware clásico, que son los circuitos, la unidad aritmética, y lo que es el CPU, todo esto. Y por otro lado, tenemos lo que es la tecnología Transformer. Esta es como el cerebro, ¿verdad? Detrás de todos estos modelos, como lo es ChatGPT, Gemini, Dola, eh, y bueno, todos esos, ¿verdad? Que comúnmente lo que hacen es como procesar la información eh, usando probabilidades y vectores continuos. Entonces, en la primera parte, lo que es el desarrollo de mi artículo, vas a ver lo que es como una computadora tradicional calcula lo que son los datos. Y bueno, si bien sabemos, ¿verdad? El ALU es como muy determinado, o sea, trabaja puntualmente con ceros y con unos rígidos, digamos, son como reglas fijas, ¿ok? Como por ejemplo una suma binaria, ¿verdad? Em, entonces, lo que hacen es que utiliza un circuito sumador y punto. Entonces aquí tenemos lo que es uno de los conceptos más importantes, que es el de acarreo o el carry. El carry, sí, algo así se dice, donde cada bit tiene que esperar al bit anterior para poder llevar el resultado correcto, claramente, ¿verdad? Entonces cada bit tiene que esperar al bit anterior para poder dar un resultado correcto. A pesar de todo esto, ¿verdad? Esto es un proceso muy exacto. Literalmente es secuencial, pero muy, muy, muy exacto. Y por otra parte tenemos lo que es cómo se procesa la inteligencia artificial o los transformers. Que aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo hace esto un transformer? Porque claramente, ¿verdad? Una inteligencia artificial no entiende de ceros y unos, ¿verdad? De digitales. Entonces, ahí está la pregunta, ¿cómo lo hace la IA? Entonces, bueno, investigando un poquito, pude notar o pude ver que lo que hace es que como que codifica, no sé si me logro entender, lo que hace es como que transforma las coordenadas geométricas, creo que se llaman bending o en blending, algo así, y lo que hace es procesarlas en lo que es capas de atención. Entonces, en lugar de aplicar la tabla de la verdad, el transformer lo que hace es como intentar aproximar una función matemática continua. Entonces, no calcula de forma como exacta, sino que lo que hace es como ver cuál es el resultado como más probable basándose en todo lo que aprendió en su, por decirlo así, de entrenamiento, ¿verdad? O basándose en los patrones anteriores, algo así. Y bueno, ahora bien, ¿verdad? La pregunta del billón. ¿Por qué acierta o por qué gana o por qué falla la inteligencia artificial? Y esto lo encontré en un, en un experimento de Maltoni y Ferrera que me encontré. Estoy investigando un poco sobre esos experimentos y basándome en esa literatura, me encontré algo muy interesante que decía algo así como que la IA juega a ser
calculadora. Algo así, muy interesante, muy bonito, de hecho, me gustó mucho ese artículo. Y en este caso decía que el orden, aquí en este caso lo que es la IA, el orden de los resultados sí altera el producto. Porque para la IA es muy difícil, si usted le pone una suma de izquierda a derecha, a ver, nosotros sumamos de derecha a izquierda, sí, si usted le pone una suma de izquierda a derecha, va a tener muchos problemas o muchas fallas, no va a ser 100% exacta. Pero si se lo ponemos de derecha a izquierda, cambia drásticamente. Ahí sí nos tiraría un resultado muy, muy acertado. ¿Y por qué pasa esto? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Eso es porque el mecanismo de atención puede imitar el flujo natural del acarreo del hardware, ¿verdad? Entonces, por eso es que le es más fácil sumar de derecha a izquierda o hacer las cosas más comunes. Y por otra parte tenemos lo que es el límite de la extrapolación. ¿Qué es esto? Bueno, si entrenamos a una IA con sumas de 2 dígitos y de repente le pedimos una suma de 20, 30 dígitos, entonces podemos ver cómo la IA se rompe y empieza a dar como aproximaciones, porque en realidad no se aprende los algoritmos, o sea, lo que hace es solo como dar aproximaciones geométricas. Y bueno, esto es algo como, no sé, hay mucha información sobre estos temas, es algo muy interesante, muy bonito. La verdad que sí se le va el rato a uno porque cada vez encuentra uno más cosas, cada vez hay más como qué piensa la gente o opiniones diferentes acerca de cómo trabaja la IA, ¿verdad? En cuanto a cómo hace para resolver prácticamente todo lo que uno le pida, se lo resuelve a uno, ¿verdad? Entonces está mucho esa incógnita de cómo lo hace, es algo muy interesante, la verdad. Entonces en este artículo yo lo que quise es como interpretar o dejar ver ese paralelismo, ¿verdad? Tan bonito que hay, y los componentes abstractos, si se le puede llamar así, del transformer, como las capas residuales y la tensión, y que hacen las tareas equivalentes a los componentes físicos de una CPU, ¿verdad? Entonces, eh, para entender más o menos este mundo de lo que es la IA, los transformers, la ALU, hay que meterse muy a fondo. Eso, como le digo, es un tema muy, muy amplio, muy interesante. Y bueno, nos deja de enseñanza que para que la IA llegue a ser en un futuro realmente buena en las matemáticas, se necesita copiar como un poco más lo que es el hardware clásico, ¿verdad? Por ejemplo, usando un bloc de notas digital o dándole como un poquito más de chance de procesar paso a paso, no darle información así como de golpe, ¿verdad? Eh, en fin, esto es un poquito como el resumen de todo lo planteado en mi artículo. Espero le puedas echar una leída y bueno, ahí estoy al tanto y claro, esperando cualquier retroalimentación, profe. Muchísimas gracias.